Hola, bienvenidos a Patient Thinking, un podcast con ideas, reflexiones y conversaciones para acercar la innovación a quien más lo necesita. Hoy vamos a hablar de ecosistemas, liderazgo y colaboración en salud. Soy Anna Blanc y para hablar de ello me acompaña Orlando Vergara, ex ejecutivo de la industria farmacéutica y autor del libro Ecosystem Leader Mindset. Orlando, para quien nos está escuchando brevemente, ¿quién es y qué hace Orlando Vergara? Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, encantado de estar en tu programa y enhorabuena porque creo que más se habla, ¿no? Más patient thinking y más hablamos de esto, creo que más impacto se puede tener en la sociedad, sobre todo para las personas y los pacientes, ¿no? Entonces, gracias por la invitación. Y bueno, yo quién soy, ya lo has dicho, un ex ejecutivo en la industria farmacéutica, he trabajado muchísimos años en el sector, más de 20 años en diferentes países. Y, y bueno, también ha mencionado el libro, ¿no? En todos estos años de carrera he podido aprender que la manera de colaborar, como la entendíamos nosotros, era más que una competición, más que una colaboración. En cambio, he visto que cuando uno colabora de verdad con un propósito común, verdaderamente se pueden hacer cosas de manera diferente, ¿no? Entonces, por eso que nace también el libro, como con el poder de los ecosistemas podemos hacer cosas diferentes y crear propuestas de valor nuevas e innovadoras, ¿no? Y luego me dedico, he fundado también una consultora estratégica y de leadership en el sector de salud, se llama Blue Barna Ecosystems, y asesoramos a empresas desde el punto de vista estratégico, sobre todo en el mundo de healthcare, y también sobre todo los temas de transformación del leadership de las organizaciones. Muy bien. Orlando, en tu libro hablas de el ego al eco. ¿Es el ego el mayor enemigo en la transformación del sector salud? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que en el sector salud hay muchos amigos, pero también hay muchos enemigos, ¿no? Entonces, yo creo que la primera cosa que hay que hablar es de los amigos, ¿no? Yo creo que hay muchos aliados en el mundo de la salud, como pueden ser los diferentes actores, partiendo de los médicos, asociaciones pacientes, lo que tú estás haciendo, patient thinking, es un amigo, ¿no? De la transformación de la salud. Entonces, yo creo que la primera cosa que hay que hacer es identificar esos buenos amigos. Y hoy día esos amigos, ¿no? De las transformaciones en salud son aún más impulsados por lo que está pasando de transformación digital en este momento, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos factores positivos que impulsan una transformación en el sector salud. Pero hay muchos enemigos también, como dices tú. Y estos enemigos, más que... algunos pueden parecer no enemigos, pero son elementos que ponen presión a los sistemas sanitarios. Por ejemplo, el envejecimiento de la población, ¿verdad? Es uno de los enemigos, digamos así, si lo queremos llamar, de los sistemas de financiación de los sistemas sanitarios nacionales, ¿no? Es bonito vivir más, es bonito vivir mejor, pero obviamente pone una presión tremenda en los sistemas sanitarios, ¿no? Entonces eso, digamos, es una parte, ¿no? de las barreras y cómo hay que resolver el tema de la sostenibilidad. Pero también hay aspectos organizativos, ¿no? De las propias estructuras que a veces están muy focalizadas en silos todavía, ¿no? Y esos silos muchas veces están guiados por factores de egos, ¿no? Estoy trabajando todavía en cardiología, en neurología, ¿no? Está todo muy compartimentado. Es verdad que hay muchos ejemplos interesantes de aproximaciones de hacer un manejo holístico del paciente, pero esta fragmentación que hay todavía genera conflictos. Y mucho de esto es guiado obviamente por el ego, ¿no? España es un país fragmentado, descentralizado, idiosincrático, con presión económica por todos lados, con una población de 84 años de life expectancy. Entonces, todo esto hace que el sistema sea bastante complejo. A eso le agregamos una capa cultural, obviamente crea tensión, ¿no? Y si sabemos remover el ego y quitar el ego, es un buen camino, ¿no? Pero la pregunta tuya era si era un enemigo de la transformación en el sector Sí, salud. sí. Yo creo que podemos decirlo que es uno de los motivos del por qué no podemos avanzar más, ¿no? Y seguramente es un detractor en este momento. Vale, genial. Yo cuando fui paciente
más de una vez me encontré que cuesta mucho encontrar a gente que vea el conjunto y no solo su parcela. Y esto cambió completamente mi forma de comunicar en salud. No se trata de simplificar, sino se trata de entender tanto el camino clínico como el emocional por el que está paseando el paciente. Y en el sector salud, la mayoría de trabajadores no han visto nunca a un paciente. Y mi pregunta es, ¿cómo puedes ser patient-centric si no has visto ningún paciente? Es como abrir una brasería y ser vegano, ¿no? Buen punto, buen punto. A ver, los trabajadores del sistema de salud, ¿no? Los trabajadores del sistema de salud son muchas figuras. Hay empresas farmacéuticas, empresas de medical devices, hay startups que nacen ahí. Y hace muchísimos años era completamente prohibido a las empresas farmacéuticas poder interactuar con los pacientes. En los últimos 15 años se ha comenzado. De hecho, si tú ves, es una de las cosas que siempre digo, vaya a mirarse una presentación de hace 15 años de la industria farmacéutica y la palabra paciente estaba contadita, no había mucho, era solo, ¿no?, business driven. Sí. Poco a poco, gracias a creo yo, una apertura muy, muy interesante que ha habido en ambas partes, ha comenzado a nacer ese diálogo. También los sistemas sanitarios han comenzado a incorporar la voz del paciente. Entonces, yo siempre voy al lado positivo, ¿no? Siempre ha habido que alguien ha abierto en el sector, en las diferentes partes, y se ha ido mejorando esto. También los gobiernos han ido incorporando la voz de los pacientes. El asociacionismo de pacientes aquí en España es muy potente. Está la plataforma de organizaciones de pacientes, también es muy potente. Hay un movimiento muy efervescente en España. Entonces yo creo que con el tiempo se ha ido dando voz, se ha ido tratando de entender, de comprender, ¿no?, las emociones, el vivido, las problemáticas. Las empresas farmacéuticas han ido teniendo los patient journey para tratar de entender. Pero yo creo que la asignatura pendiente es más allá de mi organización, cómo yo, como persona, como individuo, puedo tratar de entender lo que ocurre en la vida de un paciente, ¿no? Y yo creo que eso no necesariamente tiene que estar ligado a una empresa para poder entenderlo, sino que basta que salgas y lo puedes entender, basta que hables con la gente y lo puedas entender. O quieres comprender la realidad de las personas mayores, ¿no?, de la Silver Economy, pues oye, puedes ir a un asilo de ancianos, a una residencia de ancianos, hablar con ellos. No, puedes hacer muchas cosas. Entonces yo creo que sí es verdad, hay mucha gente que no sabe. Sí, yo suelo preguntar cuándo ha sido la última vez que has visto un paciente y la gente a veces no me contestan porque no lo han visto, etcétera, ¿no? Entonces es una asignatura pendiente, pero también depende de nosotros mismos, ¿no? De salir a buscar, salir a conocer. Justo ayer también hablaba con unos amigos que están en Canadá y están haciendo labor social también, ¿no?, y atendiendo a las dificultades de las personas. Entonces, cuando nos damos cuenta que verdaderamente lo precioso que tenemos en nuestras vidas es la salud, lo puedes entender a veces cuando ya no la tienes esa salud, ¿no? Entonces, no hay que esperar ese momento, sobre todo quien trabaja en el mundo de la salud, que nos llegue esa dificultad para recién entender qué significa no tener salud. Entonces yo creo que sí es una asignatura pendiente, pero depende más de los individuos más que de las organizaciones muchas veces. Sí, ¿no? Es más a nivel individual, ¿no? Es más ética, ¿no? Es cuestión de principios, ¿no? Claro, Lo que claro. tú creas, ¿no? Mira, te cuento también mi experiencia Sí, sí, en claro, esta claro. forma. Muchas veces, por ejemplo, estábamos preparando planes de lanzamientos y le preguntaba cuáles son los precios de los fármacos, ¿no? Entonces me recuerdo que una vez me dieron respuestas diferentes, así que yo me levanté, me fui a la farmacia, compré todos los fármacos que habían para esa enfermedad. Me hice hacer las recetas, todos los Ujú, compré, varios cientos de euros. Pero bueno, era tan sencillo como bajar a la farmacia que estaba abajo en la oficina. Y ya está, ujú. ¿no? Sí. O me recuerdo que también preguntaba cuánto tiempo tardan en pedir una visita para ir con un médico especialista. También las respuestas, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses. Entonces, a ver, ¿no? Y tan sencillo como ir al hospital y preguntarlo. Mm. Entonces, Sí, no sí. se necesita mucho, ¿no? Entonces, yo creo que dices, es un tema también de actitud, es un tema de cómo uno enfrenta las cosas en general en la vida, ¿no? Entonces,
yo creo que, como decías tú, oye, si te vas a abrir una bracería y no has probado o eres vegano, o sea, hay conflictos ahí, ¿no? Más éticos que otra cosa. Entonces, Sí, bueno, creo que también es una cuestión de actitud, de ética, de comprender el negocio de la salud. Es complejo sus procesos, pero la salud es salud. O sea, tienes una enfermedad y hay que ayudarte a que puedas resolverla, ¿no? y sí, es que un día te vas a poner enfermo tú, ¿no? O Tal sea, cual. eso, eso No, es ley de vida. y también, Ana, mira, otro de los temas es súper interesante, porque a veces tú mira esta paradoja, ¿no? Si tú estás en una cena con unos amigos, por ejemplo, ¿no? Y tu vida está en peligro, ¿no? Y te ocurre algo, difícilmente nosotros daríamos nuestra vida a una persona que está al lado nuestra sin conocerla. Pero si esa persona es un médico, tú estás dispuesta a darle tu vida y decirle, doctor, salve mi vida, ¿no? Y es increíble la salud porque en un momento tú quieres que te resuelvan la vida y estás dispuesto a dar a un desconocido total la decisión de tu vida. Entonces, quien trabaja en ese sector también tiene que entender no solamente lo que pasa como patient-centric, sino también como customer-centric. Ese médico ha recibido la vida de una persona y va a decidir sobre esa vida. Y esa vida puede ser tu hijo, tu primo, tu hermano o tú mismo, ¿no? Entonces, no solamente hay que entender la realidad del paciente, sino también hay que entender la realidad de aquel que orquesta la salud, de aquel que recibe una vida y va a tener que tomar una decisión si esa vida probablemente seguirá viviendo o no seguirá viviendo. Y si seguirá viviendo, cómo seguirá viviendo. Totalmente. Entonces, yo creo que hay que trascender el patient-centric, porque el patient-centric primero tiene que ser la persona misma que entienda que tiene una responsabilidad increíble en esa gestión de la vida, ¿no? Porque si bebes, si fumas, si te alimentas mal, no estás mejorando tu calidad de vida y por ende vas a tener consecuencias. Si no previenes, vas a tener problemas. Entonces, la primera persona que tiene que ser patient-centric es el ser humano mismo. Totalmente. ¿Me Totalmente. sigues? Y Sí. también hay que ser customer-centric, physician-centric, community-centric, ¿no? Entonces, Sí. te lo estoy alargando un poco más tu concepto No, no. porque es un tema de cómo aproximamos el negocio. Community-centric, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, se gastan millones y millones de toneladas de papel haciendo se me ha ido el nombre de los prospectos que están en las. Eso no es eco-friendly, ¿no? Entonces, hay también, en esa parte, hay que ser community-centric, ¿no? Sí, sí, Eh, bueno, pero aquí ya entraríamos en un berenjenal bastante importante, ¿eh? claro, o sea, lo que te quiero decir es food for thoughts, reflexión, ¿no? Hay que ir más allá del patient-centric, hay que ir más allá del customer-centric, del community-centric, y tratar de ver en su complejidad y en su totalidad qué ocurre en el ecosistema, ¿no? O sea, una mirada holística del ecosistema de la salud. Así es, así es. Muy interesante. Otra pregunta que quería hacerte es, ¿cómo se pasa de intentar controlarlo todo a actuar como orquestador del ecosistema en salud? Bueno, Incluso esa es una cediendo. muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, Mira, ¿cómo se pasa de ser controlador a orquestador, ¿no? A ver, mira, justo ayer estaba hablando con una empresa que la empresa obviamente está en una fase de customer centric, ¿no? Entonces está tratando de hacer todo lo posible para su cliente, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú te imaginas a un médico dentro de una sala operatoria, Ana, por ejemplo, ese médico está utilizando varios productos de varias empresas, ¿correcto? Entonces, ¿qué ocurre? Que ese médico, ¿de quién es cliente? De la empresa de medical device, de la empresa de los consumables, de los consumables. O sea, ¿me sigues? Si cada empresa comienza a ver a ese médico solo como su cliente, va a haber un ujú, conflict ahí. claro. Entonces, tú vas a querer controlar lo que hace tu cliente, pero lo mismo lo puede hacer el otro. Lo mismo lo va a querer hacer el otro. Entonces, hay unas tensiones en los procesos que las empresas, si quieren controlar, va a haber una lucha y un control limitado. Ujú.
Pero en ese momento, ese médico, cirujano, está orquestando muchas cosas, ¿verdad? Y él no está pensando si va a usar el producto A o el producto B, porque ya lo tiene todo. Está tratando de orquestar esa situación, ¿no? Y ahí hay que darle un apoyo. Ahí hay que ser partner de este orquestador. Entonces, es un ejemplo simple, pero para que trates de visualizar que ya no se trata de controlar, se trata simplemente de orquestar, porque en los ecosistemas tú no puedes controlar lo que hace la otra persona. Te tienes que confiar, ¿verdad? Lo que no puedes interferir en sus acciones, pero sí puedes influenciar sus decisiones, ¿verdad? Y no se trata de tener el control, sino es cómo voy orquestando diferentes actores para mantener esos equilibrios y llegar a un resultado, a una solución que sea integral, coherente, conveniente para mi cliente, ¿no? Entonces, eso es un poco la óptica. Controlar te quita tiempo, energía, ¿me sigues? No Sí. va eso. Entonces, creo que hay que tener una visión muchísimo más amplia, pero eso requiere obviamente un cambio de mindset, requiere que tu organización esté también preparada para orquestar, no para controlar. Ujú. Entonces, hay muchos cambios que podríamos hablar en otra sesión más distendida de esto. Vale. ¿Y conoces algún caso de éxito de liderazgo ecosistémico en el sector salud? Ujú. Sí, hay muchos ejemplos, hay muchos ejemplos. Y hay ejemplos, por ejemplo, de personas. ¿M? Hay personas, no organizaciones. Hay personas que son buenos orquestadores. Hay personas que que probablemente no son muy conocidas, pero son personas que han sido capaces de orquestar ecosistemas a nivel internacional o en su manera de llevar su conocimiento a otros países, a otros territorios, son unos ejemplos de muy buenos de orquestadores. Son individuos. Ujú. Luego hay empresas, organizaciones, por ejemplo, la Fundación Bill y Melinda Gates es un buen ejemplo de orquestador, porque fueron ellos los que de alguna manera tuvieron un rol muy importante en orquestar la situación crítica del COVID. Ujú. Muchos han escuchado acerca de las, de las instituciones, de las empresas privadas, pero poco se ha hablado del rol de las fundaciones como la Bill y Melinda Gates en la gestión del COVID, en asegurar ser superpartes, ¿no? Para que se distribuyan los fármacos de manera más equitativa, ¿no? Entonces también ha sido, creo yo, una institución muy interesante. Luego hay geografías interesantes en ecosistemas. Por ejemplo, aquí en Barcelona, Barcelona es la geografía, Cataluña es geográficamente una de las regiones con los ecosistemas de salud más desarrollados en este momento o más florecientes, ¿no? O más energía en este momento a nivel europeo. Está en el radar. Sí, Hay más de 1.500 instituciones en Biocat, por ejemplo. Tenemos a Barcelona Health Hub, el Health Hub, sí. correcto. Entonces hay más de 500 organizaciones, empresas, instituciones. También Tech Barcelona, también Mm. los ecosistemas en Valencia, en Madrid. Ahora también hemos hecho un ecosistema en longevidad con otras personas también. Vamos a comenzar a impulsar el tema del longevity ecosystem, que es muy importante. Entonces, hay muchos ejemplos. Lo que sí necesitamos hoy en día es tener resultados concretos de lo que significa trabajar en ecosistemas. Han sido muchas pruebas y errores, pero yo creo que aún de aquí a un tiempo vamos a comenzar a ver resultados concretos, ¿no? De los ecosistemas, no solamente por agregación, ¿no? Tú sabes, hay ecosistemas transaccionales que agregan empresas con otras, las juntan, ¿no? Hay otros ecosistemas que son más de resultados en salud, ¿no? Oye, voy a validarte una tecnología, un producto, un servicio, ¿no? Y Ujú. hago la validación clínica, y hay muchas empresas aquí en Cataluña que están en esos procesos de validaciones. Han tenido la FDA clearance, la approval, ¿no? Por ejemplo, dos empresas en la parte neurológica, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos ejemplos de individuos, instituciones, organizaciones, conglomerados, hubs, etcétera, y sobre todo aquí en España que van en muy buena dirección.
¿Y algún ejemplo de actores que son competidores? ¿Te viene alguno en la cabeza de ejemplo? Que son competidores. Sí. Mira, lo que se ve cada vez más son las empresas farmacéuticas que están comenzando a sentarse sobre la mesa, por ejemplo. Ujú, Hay un consorcio interesante en oncología. Ahora se me va creo que es um, Consortium, Cancer Consortium Committee, me parece. Se me va el nombre ahora, pero ha sido impulsado por AstraZeneca. ujú. Eh, Creo que es AstraZeneca Italia, haciendo en conjunto y ahora está uniendo a más empresas para tratar de tener una apuesta muy concreta en la reducción de los tiempos de diagnosis, independientemente obviamente de los fármacos de AstraZeneca, no tiene nada que ver. Pero eso es, por ejemplo, un buen proyecto liderado por alguien, ¿ah? Y los demás siguen. Porque hay un concepto súper interesante, Ana, que es, a veces se trata de ser primus inter pares, ¿no? El primus inter pares es, somos todos pares, pero siempre tiene que haber alguien que va a guiar, ¿no? Oye, somos 4 empresas farmacéuticas que nos unimos, pero alguien tiene que llevar la voz cantante, ¿no? En las campañas de asociaciones de Disease Awareness, por ejemplo, hay muchas campañas ya de Disease Awareness. Am, Libros blancos también. Antes se hacían monoempresas, ahora están yendo en otra dirección. Am, pero luego hay ejemplos más interesantes todavía, más interesantes. O sea, yo creo que el que se junte empresas farmacéuticas siempre se han hecho con proyectos de BDNL, licensing agreements, etcétera. Pero cuando se habla de ecosistemas es ir mucho más allá, ¿no? Pero, por ejemplo, hay ejemplos más potentes de empresas que no tienen nada que ver con la salud que se han metido en salud. Hace 2 semanas he regresado de Milán y en Milán está la primera parafarmacia de Amazon y tiene un derma café. Derma Un Café. derma café. Sí, ahora lo publicaré en LinkedIn, no le he podido hacer, pero es súper interesante porque tú entras ahí, ¿eh? Y es una parafarmacia. Se había dicho que Amazon nunca iba a entrar en los mercados con sus farmacias, pero ha comenzado a entrar con una parafarmacia. Y lo interesante es que tú entras ahí y es como si fuese ¿sabes? Esos para las uñas, el nails Sí, bar, ¿cómo se llama? Un sí, centro de uñas. sí, Donde tú te sientas y tienes tu espejo, esos típicos espejos de baño iluminados, sí, donde tú pones tu cara y te sí. hace una fotografía, un screening, y gracias a ese screening te puede decir el pH de tu piel, si es una piel seca, no es una piel seca, qué tipo de parámetros tiene, qué recomendaciones tiene, te hace una foto y te hace una recomendación también de productos para Ujú. farmacéuticos. Entonces eso es Vale. state of the art, state of the art, ¿no? Y la ha puesto en la mejor zona de Milán, ¿no? Y me pareció súper interesante. Mira, en mismo Milán descubrí que EssilorLuxottica, que es dueño de muchísimas marcas de lentes, pero también de Ujú, muchísimas ópticas, es un coloso mundial, ujú. ha comprado una cadena de clínicas oftalmológicas. Tiene sentido. Tiene todo el sentido. Entonces son integraciones verticales para que llegue el cliente y se quede toda la vida con ellos. Claro. Entonces, Para ¿cuál va a ser el rol de fidelizar, las ¿no? farmacéuticas? ¿Me sigues? Entonces, Sí, totalmente. ese tipo de modelos yo creo que son extremadamente interesantes, ¿no? Y que van a poner en jaque a muchas farmas que si no siguen apostando en investigación, desarrollo y por tanto en innovación, van a terminar siendo no solo empresas de genéricos, sino unas commodities, ¿no? Vale. Entonces, ojo por ahí. Pero es un poco para explicarte lo que está ocurriendo en el mercado que me pareció súper interesante. No, no, es muy interesante. O sea, y ya para terminar, o sea, ya no se trata de ser el mejor del mundo, sino lo mejor para el mundo. Es lo que tú comentas en tu libro. Sí, 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 sí. Para quien aún lidera desde el control o el miedo, ¿por dónde empieza esa transición? Mm. Mira, la verdad que yo creo mucho en esta definición. Primero porque la primera frase te dice,
ya no se trata de ser el mejor en el mundo, ¿no? Entonces, tú imagínate que hemos vivido, al menos yo y mi generación, tienes que ser el mejor. Yo estudiaba en un colegio que se llama el Colegio Claretiano, de San Antonio María Claret, que es catalán, y el lema era, ser claretiano es ser mejor. Luego lo cambiaron y lo pusieron es ser cada día mejor, que me pareció más acertado. ¿Por qué? Porque el primero era excluyente y era hacia los demás, y era una competición con los demás. Y el ser mejor cada día significaba a ti mismo versus tú mismo. Entonces me pareció un cambio muy interesante. Y en esa frase que es, no se trata de ser el mejor en el mundo, es decirte a ti mismo, ojo con esas presiones que te han puesto durante toda la vida. Ojo a esos modelos de la sociedad que te dice que solamente estando en el vértice de la pirámide es éxito. Ojo que ser mejor en el mundo es una definición que tienes que encontrar tú mismo, ¿ok? Y no simplemente está ligado a dinero, éxito, viajes, reconocimiento, sino tiene que ver con algo muchísimo más profundo. En el momento que tú comiences a entender esto, vas a la segunda parte de la frase, que dice, sino de hacerlo mejor para el mundo. Y hacerlo mejor para el mundo es para tu mundo. Tú como Ana tienes tus objetivos, tienes tus sueños, tienes tus responsabilidades, ¿no? Tus anhelos, tus afectos, y ese es tu mundo, ¿no? Hay una frase muy bonita de una amiga que escribió un día, dice, feliz cumpleaños a la mejor mamá de mi mundo. Pero nosotros, ¿qué tenemos? ¿Cuál es nuestra tendencia a decir? Nuestra tendencia es decir, tú eres la mejor madre del mundo. Y no es verdad. No es verdad esa definición. Al mejor papá del mundo. No es verdad. Es al mejor padre de mi mundo. A la mejor madre de mi mundo. Y todos somos los mejores en algo que hacemos. Y en esa, ser mejor madre, mejor profesional, a la final es lo que nosotros verdaderamente queremos, es crear un mundo mejor, ¿verdad? Y queremos hacer el bien en pequeñas dosis, en grandes dosis, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que si tú tratas de hacerlo mejor para el mundo, iniciando por ti mismo, iniciando por ti mismo, luego con quien te rodea, luego con tus organizaciones, etcétera, por ende, puede ser que termine siendo el mejor, ¿no? Entonces se trata de cambiar las cositas. No estoy diciendo que no hay que ser el mejor, porque tienes que ser una buena empresa farmacéutica, sino que es tu faro. Tu faro es, yo quiero hacer lo mejor para el mundo, y si lo hago bien, por tanto voy a ser el mejor en el mundo. ¿Me sigues? Entonces, Sí. yo creo mucho en esto, creo en el portal. Y desde decir una palabra, o de participar en un podcast, o de tener una conversación, o de tener una charla, o de ayudar a alguien, de apostar por algo, son cosas, ¿me entiendes? Que vas haciendo un contributo. Un amigo me llamó hace 2 semanas para decirme que a raíz de una conversación que tuvimos los dos, en una cena, él es peruano, yo le había hablado de la casa SEAT. Le había dicho que una de las cosas que me fascinaba y que me hubiese gustado hacer en Perú era un casa SEAT abierto a todos, ¿no? Porque ahí se necesita, ahí no hay recursos, hay que fomentar. Y lo acaba de abrir en Arequipa, me dice Orlando, gracias a tu idea que me compartiste, él está allá, puede hacerlo y ha abierto el primer centro de soporte legal, empresarial y de vida, ¿no? A los arequipeños allá en Perú. Y es totalmente gratuito, está abierto para que la gente pueda ir a trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Me pareció una cosa fenomenal. Y yo puedo decir que ya hice algo para mejorar el mundo, ¿me entiendes? Y Claro. yo estoy detrás de esto simplemente con una idea y ya está, ¿me entiendes? Sí. Entonces, creo que esto es la esencia, ¿no? Porque está bonito los eslogan, pero Ya. yo creo que era necesario explicarte para que decir qué hay detrás, ¿no? Claro, claro. No, no, no. Totalmente. De hecho, es eso, ¿no? Es haciéndolo tú como ejemplo, inspiras y por lo tanto, eso, lo mejor de ti se contagia, ¿no? A las otras personas. Claro, porque a la final es... la gente, siempre digo, la gente escucha lo que tú haces, no lo que tú dices. Y es así, hay que ponerle
cara a la vida, a los problemas, a los retos. Y al final eso es bonito porque tú terminas aprendiendo. O sea, más estás en el ajo, más respiras, más caminas. Eh, Me acuerdo siempre de un abogado que trabajaba en una empresa farma hace muchos años. Le preguntaba siempre, abogado, ¿cómo está usted? Me decía, siempre vertical, ¿no? Siempre vertical. Siempre vivo, enérgico, ¿no? Siempre enfrentando la vida. Yo creo que es eso. Y eso se contagia, se contagia. O sea, el carisma, la actitud, etcétera, se contagia. Como también se contagia lo opuesto. O sea, También. oye, me levanto así, que no estoy haciendo con eso, y contagias ese mood, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante. Pero bueno, es también qué quieres ser, ¿no? O sea, lo que decíamos al inicio, oye, no, quiero ser el mejor, entonces siempre vas a demostrar lo mejor, ¿no? Claro. Antes de terminar ya el podcast, Orlando, ¿nos podrías dejar un titular de lo que te venga a la cabeza de lo que hemos estado hablando hoy? Bueno, mira, creo que hemos hablado, se nos ha pasado bastante rápido el tiempo y hemos hablado de varias cosas, ¿no? Mira, más que un titular, probablemente te digo, yo creo que hay que repensar la manera de cómo estamos creando valor en la sociedad. El hecho de que la creación de valor antes era, oye, soy el mejor, producto céntrico, company céntrica. Eso ya pasó en la segunda fase, que ha sido más, oye, de producto paso a productos servicios, ¿no? Doy un valor agregado, ya comienzo a abrir mi organización, ya comienzo a ver la necesidad de los pacientes, ha sido el segundo ciclo, ¿no? Histórico del mundo de la salud. Luego llegamos a la tercera fase, donde es una fase donde, oye, ya no estoy tratando de dar un producto ni un servicio, sino estoy tratando de dar una solución integral, coherente, conveniente para los pacientes. Y para eso he incorporado la voz de los pacientes, para eso he incorporado su perspectiva, ¿verdad? Y también abro aún más mi organización hacia los ecosistemas. Yo creo que nos encontramos en este momento, ¿no? En esa tercera fase de máxima escucha, apertura. La cuarta fase es la que tiene que llegar, donde creo, como empresa, institución, organización, que en salud somos ecosistemas abiertos, donde todos aportamos un valor y la creación de valor pasa por unas partnership, colaboración, ¿no? Removiendo egos, que era tu pregunta inicial, para que no se convierta en el principal enemigo de la transformación que estamos viviendo en el mundo de la salud. Entonces yo creo que esas etapas que hemos vivido en el mundo de la salud tienen que culminar en esta forma, ¿no? En los ecosistemas de salud, bienestar y de longevidad para el ser humano. Más que los ecosistemas farmacéuticos, etcétera, sino ecosistemas que vayan a apostar por la mejora del bienestar, de la salud y de la longevidad de las personas. O sea, ya no salud, ya bienestar. Ya estamos hablando más de bienestar que de salud. Claro, yo creo que el ser humano tú no necesitas, Ana, lo repito en todos los foros donde voy, tú no necesitas eh, un taxi, un avión, un tren. Tú necesitas moverte del punto A al punto B. Luego tú vas a decidir cómo te vas a mover. Si con avión, con patinete, con metro, ferrocarril, barco, lo que quieras. Tú no necesitas una universidad o un profesor universitario o una escuela de negocios. Tú necesitas know-how y conocimiento, así como yo también. En esa búsqueda de know-how y de conocimiento voy a escoger qué universidad, qué profesor, qué academia, qué escuela, ¿verdad? Entonces, si estás de acuerdo conmigo, probablemente lo que te voy a decir también estarás de acuerdo, que las personas no necesitan médicos, fármacos, enfermeras o devices. Las personas necesitan salud y bienestar. Y es en esa búsqueda de salud y bienestar que van a escoger qué hospital, qué médico, qué medical device, qué fármaco. Si entonces todos subimos a ese nivel, vamos a decir cómo podemos ayudar a las personas a tener salud, bienestar y longevidad. Y es ahí que tenemos que colaborar. Si nos quedamos un paso por abajo, significa competición, control, egos,
etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Orlando, por esta conversación tan enriquecedora. Gracias a Muchísimas ti, Ana. gracias. Gracias a ti. Un placer. Y si lo que hemos compartido hoy te ha resonado, por favor, haz un like, déjanos un comentario o suscríbete a nuestro canal de YouTube, Spotify o plataforma que estés usando. Desde Patient Thinking seguiré explorando cómo transformar la salud.